¿Cómo están, amigos? Espero que muy bien. Es un placer para mí estar de vuelta conectado en estas conferencias en directo para los que están viendo en este momento, y va a ser diferido en un par de meses cuando estas sean públicas. La cosa es que con esta charla de hoy se complementa un ciclo de lo que hemos comenzado con el plan cósmico, como inicio hace allá por julio, más o menos julio-agosto, con las primeras conferencias, un ciclo hermoso de mucha profundidad, de un contenido de la parte más compleja a la parte más profunda del plan cósmico, en donde están involucradas inteligencias extraterrestres de lo que llamamos hoy Federación Galáctica y de lo que se llamó hace siglos Reino Celestial, o que hoy también se lo puede denominar así, ¿por qué no? La cuestión que en esta conferencia yo quiero hacer mención a algunas pautas con las cuales la jerarquía intergaláctica y espiritual dentro de este plan divino o cósmico para la Tierra, ya que si es divino no es terrenal, y si no es terrenal es cósmico. Entonces no es una palabra que entre en contraposición, es una palabra a lo mejor moderna y contra una palabra más de un tenor de orden religioso, como podría ser llamado divino. La cuestión que este plan que existe, que está en marcha, que nos involucra a todos, sabedores o no, conocedores o no, de la existencia de este plan, todos estamos involucrados en él. Pero hubo pautas dentro de este proceso de acción plena del libre albedrío. O sea, siempre que ha habido intervención a nivel de la genética, creo, con excepción de la creación misma adámica, en donde fue algo que se hizo, posiblemente, no lo sé, pero supongo que inconsultamente, pero a posteriori todos los procesos en donde se anunciaba que a través de tal o cual mujer vendría, no sé, desde la venida de Hércules a profetas, tal como fue Juan el Bautista u otros, siempre se manifestó previamente un mensajero, un ángel, un hermano mayor, que dando como el aviso, como la indicación, o como ocurrió con la anunciación de María, como ya yo lo comenté cuando fue la charla, hace creo que dos conferencias o tres, sobre el tema mariano ya por diciembre. Entonces siempre tuvo ese punto que era o sea, la acción, pero con un previo aviso. De hecho, eso ocurrió en otro aspecto que vamos a hacer después de esta conferencia, como un salto con otras temáticas, para volver recién en Pascua, con todo lo que es relacionado a la Pascua, que ahí también hay un proceso de libre albedrío que se da, pero universalmente. En este caso, hubo un anuncio previo del momento del nacimiento del Mesías a distintos seres de alta evolución que estaban en la Tierra. No eran extraterrestres, eran terrestres muy especiales, y que fueron advertidos o se les avisó que esto iba a ocurrir, y de acuerdo al libre albedrío de ellos, ¿eh? fueron a dar la bienvenida, o sea, a decir sí en nombre de la humanidad, que representaban de la venida del Mesías. Entonces, hasta ahí mismo ese libre albedrío siguió accionando. Hoy ese libre albedrío está en ustedes, porque pueden estar acá, como están mirando ahora en directo, o los que vean en diferido, pueden estar en un parque, en una plaza, a pleno sol, o en una playa, o en cualquier otro lado. O sea, cada uno tiene libre albedrío. ¿Entienden? Se le puede dar prioridades a lo que ustedes quieran. Hay cuestiones que nos llevan o nos motivan más, hay otras que pueden motivarnos menos, pero siempre está nuestra decisión. O sea, nosotros no estamos en un lugar que estamos encarcelados y nos colocan una pantalla y la cabeza difícil, los ojos abiertos con algo que no te permite cerrarlos, y si te dormiste algo te despierta para que prestes atención en un determinado punto. Eso no ocurre. Son ustedes los que están ahí, si quieren, y si no quieren apagan y se van.
Entonces es un libre albedrío. Y así es como esto ha ocurrido y se ha manifestado durante milenios. Este plan cósmico involucra eso, el libre albedrío, porque nuestra humanidad es la que está llevando al mundo a la autodestrucción o lo que está llevando al mundo a un paraíso. O sea, ambos potenciales están activos en este momento, porque hay una lucha afuera, en el plano externo, pero hay una lucha interna en el plano interior nuestro. O al caso eso no acciona con los malos pensamientos, las agresiones, las maledicencias o los enojos permanentes. Todo eso está de acuerdo a cómo nosotros queremos estar, motivados o no, porque a veces nos puede motivar la ira a algo, u otras veces esa ira ya está de una manera tan incorporada que ante cualquier hecho, hasta un saludo, saltás como diciendo, ¿para qué me saludás? O te pregunta alguien qué tal, cómo estás, y a vos qué te importa. Entonces, ¿por qué? Porque ya esa agresión está en nosotros. O sea, esa lucha está afuera y está adentro. ¿Podemos vencer o no podemos vencer? Pero no esperemos que, o creamos que ese combate sea solo afuera y nosotros somos víctimas de él. En el conjunto estamos en un medio que es una sociedad en donde vivimos con las leyes del César y sabemos que las leyes del César nunca son justas plenamente, están hechas a la medida de un determinado poder, mientras que las leyes de Dios son otras y pueden acceder a nosotros de acuerdo a ese libre albedrío. O sea, nosotros podemos ir por la calle y ver a alguien que está pidiendo una limosna y buscar una moneda o algo y darle, o pensar y por lo menos se va a laburar. ¿Entienden? O sea, nuestra mente puede accionar de una manera u otra. Ahora, ¿cómo acciona la mente así? En base a cuestiones de nuestro ser divino interno en conexión con el mundo de la materia. De esa manera, estos hermanos mayores, hace 2000 años, así como ubicaron en su momento a los antiguos profetas, así como ubicaron a María, Madre de Jesús, así como se contactaron con tantos otros, se contactaron con los padres de Ana, la padre, la madre, con José, el que para formar la Sagrada Familia, con María, los sacerdotes del templo, tal como yo ya lo expliqué en las anteriores conferencias. Hubo contactos previos donde daban determinadas indicaciones. Estaba en bien de las personas aceptarlas o no aceptarlas. Cuando en mi caso yo recibí los llamados, el que aceptó de ir fui yo. ¿Tá? Cuando recibí de viajar al exterior, a veces en una oportunidad hace ya varios años a México, a Chihuahua, con una neumonía terrible, estaba con fiebre 2 días antes, podía cancelar el viaje, y sin embargo decidí lo mismo, podría haber muerto en el avión, ¿entienden? Entonces está en nosotros servir o no dentro de este plan cósmico guión divino en la medida que nos toca. Llegado el momento y el tiempo, la jerarquía intergaláctica y espiritual se contacta con seres humanos en las 3 partes del mundo conocido de ese momento, que era África, estaba Europa y buscaron los confines de Europa y Asia. Entonces contactan de allí, no de América, porque América todavía no era conocida por los terrestres, digamos, y allí contactan a personas muy especiales, no eran magos, como se lo quiere llamar, reyes, podríamos discutir a qué podríamos llamar reyes, porque muchas veces reyes implica también los cúmulos de poder a niveles terrenales que hacen salir generalmente del camino de la espiritualidad. Porque cuanto vos más te adentras en el mundo de la materia, más tenés que servir al mundo de la materia. A no ser que lo único que ingrese es para lapidar todo y a otra cosa. Pero lo que sí eran sabios, no magos, eran sabios de Oriente, del Oriente europeo, del Oriente asiático y de África. Entonces esos fueron determinados, o sea,
En el momento que ya estaba todo preparado, que el tiempo del nacimiento se acercaba, no fueron ubicados de ese instante, sino de mucho antes, pero ahí es donde se produce la transmisión. Según ellos, algunos observando los astros, otros sintieron y recibieron que algo importante iba a ocurrir, y todos fueron guiados a través de una nave de la Federación Galáctica que se llamó Estrella de Belén. Nosotros hoy, antes se llamó estrella, y bueno, la gente creía que era una estrella. También llamaron sol que descendía en Fátima, cuando una nave desciende de las nubes, traspasa las nubes que había estado diluviando ese día, ¿no? Y traspasa las nubes y todo el mundo lo miró y decía que el sol había descendido. Que el sol había descendido. Porque es la óptica del ser humano ante aquello que desconoce absolutamente. Entonces, cuando se describía a este objeto que luego iba a guiar a estos sabios de Oriente, se lo describía como una estrella, porque era algo luminoso, algo radiante, fulgurante, pero con una característica, que esta estrella los guiaba de día y de noche, incluso preferentemente de día, porque recordemos que en el sector que ellos venían hasta Jerusalén había más de 1000 kilómetros. O sea, primero, el anuncio tuvo que haber fue sincrónico, porque llegan en el momento del nacimiento. No llegaron un mes después ni un mes antes. Uno, sincrónico. Dos, con tiempo, porque 1000 kilómetros. Hoy mismo con un auto podés tardar cargando combustible 2 veces y descendiendo 2 veces un rato. Podés tardar hasta 8, 9, 10, no, 8, 9, 10, 12 horas. ¿Me entienden? Hoy, viajando a 120, 130 kilómetros por hora. ¿Cuánto podían viajar por hora en los camellos estos hombres por distintos lugares, valles, desiertos? Entonces tuvieron que ser advertidos meses antes para que pudieran llegar. Encima había una problemática en ese tiempo que las caravanas, generalmente en la llamada ruta de las sedas, la ruta de la seda, seda como material para las prendas, o la ruta también de las especies, que venía todo de Oriente. Entonces esos lugares, ¿qué pasaba? Sabían que los que iban llevaban ¿qué? Dinero para comprar, o créditos que se llamaban, que eran como unas especies de símbolos, y no eran monedas de oro ni de plata, sino eran créditos. Todo eso era un crédito que estaba respaldado por determinado imperio o lo que sea. Pero la cuestión es que sabían los mercaderes que tanto para ir los créditos, el oro, la plata, podían ser robados. Y para volver, exactamente lo mismo. Podían robarle las prendas, todo lo que habían comprado. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La noche era muy peligrosa, porque a cualquier rincón, agazapado en cualquier lado, podían esperar. Entonces, mayormente viajaban de día. Había mucho más movimiento de día que de noche. Sin embargo, esta nave de día era lo suficientemente luminosa como para poder guiarlos. Y hoy sabemos que en un día refulgente, a duras penas, en alguna oportunidad, de acuerdo a su cercanía o no, podemos ver a Venus. Podemos ver algún planeta de los más grandes, en algún momento vemos como un punto luminoso que se puede confundir con otra cosa, que se ve por un rato nada más, de acuerdo al paralelo donde usted esté, su ubicación. Pero las estrellas que de noche observamos no las vemos, pero no porque no están, sino porque la luz del sol genera que no sea visible esa luz tan tenue de las llamadas estrellas. Entonces, ¿cómo es que esta estrella, entre comillas,
Los guiaba tanto de día como de noche. De noche pudo ser más sencillo. También los vio de noche en algún momento, que fue indicado que sigan adelante. O sea, había, como en el Éxodo, iban observando el terreno desde las naves a decenas de kilómetros. Si no había ningún problema, obstáculo, si el clima era propicio, les daban la indicación de seguir, si no tenían que parar, hasta que aquello que podía ser peligroso cesara. De esta misma manera, a estos sabios de Oriente los fueron guiando por más de 3 meses, preferentemente de día, pero también de noche, hacia el lugar donde debían llegar. Entonces acá viene este punto que hicimos referencia, que es la aceptación. Ustedes imaginen, primero, no eran menesterosos, no eran, yo qué sé, personas que no tenían ni para comer, nada. Al contrario, tenían cierto poder, por lo menos a través de su sabiduría, porque la sabiduría, el conocimiento, trae algo que es distinto al poder terrenal, que sería el poder basado en que vos estás porque tal cosa recibís. En este caso lo que recibían eran enseñanzas por la sabiduría de estos hombres. Entonces había alrededor de ellos abundancias también. Y preparan ese viaje, ese largo viaje, no los 3 solos, evidentemente. Había un séquito, un grupo también que los apoyaba, que iban con ellos, que llevaban carpa, pero no que estaban los 3 meses arriba del camello sin bajar. O sea, tenían sus momentos de bajada, de armado de carpa, de comer, de dormir, de todo lo necesario. Fue un viaje llevado adelante, protegido por estas naves desde lo alto del cielo, pero con esa primera unción que es el libre albedrío. Cuando ellos reciben esto, a través de los símbolos, de las señales y de las transmisiones, ellos sintieron que algo importante estaba por pasar, que algo importante, muy importante, iba a llegar a la tierra, y ellos tenían que dar, como si fuera el simbolismo, la bienvenida, y yo agrego también la aceptación, porque en todos los símbolos que fueron dados y entregados estaban representados los poderes terrenales, los poderes espirituales y los poderes sagrados. Todos esos poderes debían ser entregados simbólicamente en nombre de la humanidad, que representaban al que venía como avatar de síntesis, aquel que vino por redención de toda la humanidad por igual, aquel que fue llamado el Mesías en su tiempo, que es Jesús el Cristo, el que está preparando su retorno a la tierra en las mismas naves del reino que lo levantaron, como ya lo expliqué. Entonces, todo ese trayecto fue un trayecto en donde, imaginen, hay cosas, ¿no?, que están en mi mente. Hoy también, como fecha especial, se cumplen 35 años en donde soy llamado a un contacto en medio de las montañas y en donde la nave viene. Entonces, yo me veo en esa imagen de haber recibido la indicación del día, de la hora, con mi mochila que pesaba 2 toneladas, que llevaba garrafas, comida en lata, los bolseguíes de repuesto, ropa, todo, linternas, radios, que eran con radios de este tamaño, con pilas grandes, llevaba 8 pilas. Y caminando por la montaña, un tipo de ciudad, o sea, ¿cómo lo haces? Y no después de mucho tiempo de decir, de ser guiado y llamado. No, eso fue al principio prácticamente. Entonces, mirando en lo pequeño, insignificante,
que fue ir caminando por las montañas para ir a ese punto de encuentro, que es una caminata, fue de un día y medio, con una campa entre medio para llegar al lugar. Yo me imagino 3 meses, en medio de la nada y en medio de todo, guiados por una luz que no sabían lo que era. Entonces miren cómo hay ciertos aspectos de la vida que nosotros ponemos en duda tantas cosas, ¿no? Pedimos señales todo el tiempo. Y si esa señal no viene como creemos que debería venir, empieza el bajón. Porque dice, ¿qué pasó ahora? Ya. Pueden haber... ¿Qué pasó después de que ocurre todo lo que van a escuchar ustedes en un rato con estos sabios de Oriente? Esos se retiran. ¿Y qué hay de ellos después? Ellos cumplen una misión evidente. Termina esa misión y ellos vivían cuando en los años de la prédica de Jesús, 33 años después, no eran jóvenes, de hecho eran ya grandes. Entonces ellos tenían que cumplir esa misión. Ese punto fue la misión de ellos. Llegar al lugar de nacimiento guiados por la nave, entregar los símbolos de los poderes terrenales, espirituales que llevaban y dar la aceptación en nombre de la humanidad que representaban. Entonces, libre albedrío de ellos por un lado, pero por el otro, como ya lo van a ver cuando dé la conferencia de Pascua, el libre albedrío que dio la humanidad a la bienvenida de la venida del Mesías, en ese instante por poco sabida por los antiguos profetas, anunciada, sabida por los sabios de Qumran de ese tiempo, por las predicciones de los astrólogos de ese tiempo, que también planteaban la venida de un rey, ellos lo identificaban así. Entonces había conocimientos de orden hermético, si te descuidas, pero también el vulgo, el común de la gente, conocía estas prédicas, porque los mismos predicadores, profetas, iban dando estos anuncios de que el Mesías vendría. Entonces ellos lo que daban es no solo en nombre de esa humanidad que representaban, sino en nombre de la humanidad que a futuro iba a entender esto, comprender y aceptar esa venida del Mesías a la tierra, tal cual como 33 años después tuvo que haber una aceptación de la resurrección. Pero eso lo tocamos cuando sea el momento. Entonces, así fue ese inicio, esa parte quizás no tan conocida, pero que nos representa un punto maravilloso para este tiempo. Vamos a ir, Rodrigo, por favor, a las fotografías. He puesto algunas fotos simbólicas, evidentemente de esto no hay nada cuando encuentran las conferencias sobre los sabios de Oriente, la nave de Belén, etcétera. Van a encontrar conferencias mías dadas en distintos años y lugares. Hay muy poco sobre esto, pero en la fotografía 01 observamos el simbolismo ya de una manera más siglo XXI, o sea, siglo XXI, en donde el platillo luminoso es observado, pero como luz, nada más que como luz, y por eso la identificación de estrella, porque es el simbolismo. Vamos a otra, la 02. Generalmente estas son como figurillas que van circulando por todo el sentido de Reyes y lo que implica. Pero vamos a la 03.
La 03 estamos observando una aparición de nave muy luminosa de frente, en realidad dos, y el efecto que produce en forma de luz y formando una cruz inclusive. Entonces ustedes calculen lo siguiente. Más que nada porque después vamos a ver un video donde se da la parte explicativa razonal, dando las posibilidades de conjunciones. El otro día plantearon que había una conjunción de planetas que dicen que fue lo que guió a los, como dice el común de la gente, Reyes Magos, hasta el lugar. Bueno, yo les planteo esto. Si ustedes observan un objeto como la Luna, arriba, en una luna muy grande, luminosa, sobre las cabezas, imaginen que van caminando 10 o 20 kilómetros, 30, y la luna sigue estando ahí. No está por delante ni por nada. Usted camina y la luna sigue estando ahí. Esto era que iba por delante y los iba guiando por dónde y qué camino a seguir. Ellos no siguen el camino de las sedas. Ellos van de este a oeste, en una línea prácticamente, no recta, pero sí una línea muy específica. No era el camino común que utilizaban los beduinos o que utilizaban los comerciantes. Fueron por otro lado guiados de esta manera. Entonces este objeto no era que estaba arriba de las cabezas, estaba por delante, un costado, y los iba guiando, los iba como acompañando. Entonces, primero, era móvil, estaba bajo, porque no estaba por arriba de las nubes, también hubo lugares con nubes, momentos de lluvias, de día y de noche, y sin embargo este objeto estaba allí, muy visible, y cuando se detenían. Recordemos el Éxodo, cuando la nube se detenía, el pueblo judío se detenía, y a veces se detenía por semanas, y estaban en un mismo lugar, y cuando la nube se levantaba, entre comillas, nube, el pueblo comenzaba a preparar todo, y cuando la nube avanzaba, todo el pueblo judío avanzaba. Esas descripciones, señores, hay que mirarlo con los ojos del siglo XXI. No lo podés seguir viendo con el ojo de hace 2000, 3000 años. Estamos hablando de naves gigantescas acompañando este proceso, pero todavía somos un pueblo primitivo, una humanidad primitiva, ¿entienden? Y una religiosidad primitiva. Por ese motivo, pienso que esta apertura, hace ya cuántos años que estoy transmitiendo todo este conocimiento, desde que empecé, desde el principio, estas naves venían, se mostraban, generaban los movimientos en forma de cruz. Su luminosidad producía la cruz de luz de los iguales, porque ellos iban mostrando el camino que debía seguir, el camino que me llevaba hasta el día de hoy aquí con ustedes. Entonces, vemos la siguiente. Acá vemos nuevamente en un desierto. En este caso es una foto hacia el sol, un sol resplandeciente, pero el sol está ahí, está quieto, mientras que este objeto se iba moviendo muy despacio, al punto que lo hacía a la velocidad que podían moverse los camellos, y toda esa caravana que iba acompañando a estos tres sabios. Vamos ahora en la 06 a ver un mural, ya es un mural un poco más adelantado al momento, con las simbologías, pero bueno, es un mural al fin, un mural antiguo. Y vamos a la 07, donde muchos han tratado de encontrar conjunciones distintas, por ejemplo, esta en septiembre 24 del año 7, ¿entienden? Conjunciones que podrían haber sido
o generado algún tipo de luminiscencia muy especial. En algún momento se creyó que esto podía ser incluso el cometa Halley. Después se comprobó que no, que primero que no pasó. Además, nosotros hemos visto, y no solo el cometa Halley, sino otro que apareció unos años después. Recuerdo haberlo observado desde Campo del Cielo, y uno lo veía ahí por horas, estaba quieto apenas, con un mínimo movimiento, que era el de rotación de la Tierra, y de día no se veía, de día nada. Entonces esto es algo totalmente distinto. Estas conjunciones podrían ser observadas solo de noche, en una noche muy clara, si no tampoco eran observables. Todas las posibilidades fueron una por una aplacadas. En esta sí vemos un dibujo que muestra este objeto brillante debajo de las nubes, así como fue el fenómeno solar en Fátima, donde algo luminoso que parece un sol traspasa las nubes, y sabemos que una estrella es un sol también. A la estrella que tenemos en este sistema en el cual estamos, con el resto de los planetas, esta estrella le pusimos de nombre Sol. Pero hay otras estrellas que miramos de noche, como la que llamamos las Tres Marías, y en realidad las Tres Marías tienen nombre: Alfa, Beta y Teta. Alfa, tienen su nombre, ¿entienden? Por eso cada punto luminoso es una estrella con un nombre. Una estrella es de Nep, una estrella es Sirio A o Sirio B o Sirio C, otra estrella Aldebarán, Canopus, yo qué sé, hay millones de nombres de estrellas que están y son observables desde una noche estrellada. Pero una estrella puede ser 1000 veces más grande que el Sol. No más grande, 1000 veces más grande que el Sol. Entonces, no es una estrella la que ingresa, sino aquello que fue definido como estrella por aquellos que la observaban. Vamos entonces a la siguiente. Vemos un cometa, esta es foto de un cometa. Los cometas aparecen en el cielo y quedan ahí registrados, ¿no? Ni siquiera es como un aerolito, un meteorito o algo que va cayendo y que a veces en pocos segundos uno lo ve pasar, el furgor, y cayó. Aún aquellos que han generado impactos y todo, como el de Rusia de hace algunos años, que se ve venir, las cámaras lo filman, y en cuestión de 10, 15 segundos, 20 segundos cruzó el cielo y cayó a tierra. O el que cayó hace unos días que mostré en la conferencia anterior en Estados Unidos. La filmación dura 1 minuto y medio y se lo ve caer. Pero aún lo que es un cometa parecería estar quieto en el cielo. Quieto. Pero tiene un movimiento dado por la rotación de la Tierra más el movimiento del propio cometa cuando se va acercando al Sol o cuando se va alejando del Sol, en donde lo que se llama la coma, que sería lo que le decimos cola, va en una dirección u en otra, según sea que se acerca al Sol o que se escapa del Sol. Entonces así es como este proceso de acercamiento se fue dando. Vemos el simbolismo en la foto 10 hasta colocarse por encima del lugar, muy luminosa, al punto que todos alrededor la vieron. Era algo que generaba un gran estupor, un gran esplendor. Vamos a la 11. Era algo que nos llenaba el corazón de felicidad para aquellos
para hoy, al percibir esto, sentimos ese gozo. Imaginen aquellos que lo vieron en ese tiempo. En un tiempo en donde todo fenómeno de orden que le daban a llamar divino era lo máximo ante tanta penuria que muchas veces se vivía por los dictadores de turno, por las injusticias, por los conquistadores, colonizadores, en ese momento por el mismo imperio romano que había ocupado todo ese sector del planeta. Vamos ahora nuevamente a ver otro cometa en la número 12, son fotos astronómicas. Estas observaciones, estos cometas, incluso el desplazamiento que van haciendo para que no se vean estrellas lejanas, es muy lento, casi imperceptible. Es más rápida la rotación de la Tierra, pero ese movimiento existe. Adelante ahora con la estrella de Belén 13. Entonces acá tenemos otra representación, iluminando hacia adelante, hacia atrás, todo ese peregrinar de esa caravana, que no eran 3, eran más, como ya lo dije, pero de cualquier forma manteniendo esa guía, esa protección, y fueron llegando, vamos a ver la siguiente en la 14, hasta posarse en el lugar, y los sabios de Oriente observar eso, anonadados, maravillados. Vemos la siguiente, un simbolismo más de estas naves del reino que están generando este acercamiento a la Tierra y este contacto con la humanidad. Vamos a la 16. Acá ya nos adentramos en la parte directa cósmica. Miren qué esplendor. Un simbólico esplendor, una maravilla que nos muestra el aspecto cósmico, divino, espiritual. La nave que guía no era de este tamaño, era una nave más chica, porque el acercamiento debía estar por debajo de las nubes, relativamente cercano. Esta es una, podemos llamar, representación, mucho de una nave nodriza gigantesca. Esto más inclina al abstractor que levanta en una nube, entre comillas, Jesús en el arrebato al cielo, que la nave que está en el momento del nacimiento, pero bueno, es un simbolismo de cualquier manera que me parece importante. Entonces así es como vamos observando ese momento y pasamos ahora a la número 17. La 17 encontramos un cuadro, una pintura de una iglesia ortodoxa, y observamos también siempre esa representación de la nave, los ángeles como dirigiéndose a la nave y los ángeles señalizando aquel que nacía en ese lugar. Es un simbolismo que tiene muchos siglos, pero que nos está mostrando tal cual como es ese preciso momento y esa conjunción entre el cielo y la tierra. Y ahora en la número 18 vemos una nave real. Esta es una toma realizada por el grupo en la provincia de Buenos Aires, y la nave esplendorosa acercándose, pero miren el haz de luz hacia abajo, se alcanza a ver una tonalidad azulada tocando tierra. Bueno, esta es una de las representaciones quizás más extraordinarias de la nave acercándose, este tipo de nave fulgurante, pero no de un tamaño nodriza,
acercándose a la gruta, al lugar donde se iba a producir el nacimiento, y los sabios de Oriente allí, en ese momento, observando, y no solo ellos, sino toda la gente que rodeaba el lugar de una forma esplendorosa, de una forma maravillosa, sintiendo eso que era inexplicable, pero se sentía la sensación de la divinidad que estaba presente. Los sabios de Oriente sabían que algo allí estaba ocurriendo. Ellos tenían pleno conocimiento de que algo divino llegaba a la tierra. Por eso habían partido 3 meses antes, recorrido más de 1000 kilómetros para llegar hasta allí. Pero los que estaban alrededor, los campesinos, la gente común que vivía en sus chozas, esa luz también los despertó. Esa luz, ya en la noche, era como un faro que iluminaba todo. Entonces ellos sintieron eso, pero no temieron. Al contrario, porque la energía que se irradiaba era una energía absolutamente de amor, porque por amor Él vino al mundo. Entonces esa energía no representaba más que eso, que el amor sublime, que el amor piadoso del Padre Celestial, que enviaba su simiente nuevamente a la tierra. Así es como nos adentramos un poquito más en este punto maravilloso de este acercamiento. Entonces, vamos ahora a pedirle a Rodri que vamos a buscar o pasar unos videos representativos. Yo en uno de ellos voy a dar mayor precisiones, pero pasamos en el video número 1, ponelo en puerto, porque es donde se dan distintas pautas para que ustedes tengan aspectos del conocimiento. Vamos a poner el audio despacio, pero que puedan escuchar algo ustedes, o si querés no pongas el audio, pero yo voy a ir dando algunas descripciones, después vos me decís si pones o no pones el audio, y le damos play, dale play. Por quienes tienen cierto conocimiento de los relatos bíblicos que inspiran los festejos de estos días, que fue la estrella de Belén la imagen que guió a los magos del Evangelio de Mateo, luego conocidos como Reyes Magos, reducidos a 13 identificados con sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, provenientes de cada uno de los 3 continentes conocidos hasta entonces. Este es el simbolismo que se conoce Jesucristo y su madre María. generalmente, Bien, ¿no? Hasta ¿qué ahora. clase de fenómeno astronómico fue ese? Desde el punto de vista Se plantea como algo astronómico y científico, varias opciones se barajan diciendo como que es un misterio, pero varias opciones. Vamos a escuchar algunas de esas opciones. Fecha, ya no se da por hecho que este suceso haya tenido lugar hace 2013 años, es decir, se plantea en el la fecha primero, ¿no? Sino entre 5 y 12 años como antes, una cuestión. según una buena parte de los historiadores. Algunos especialistas bíblicos También explican que se habría tratado de la conjunción planetaria ocurrida ahí en está, el año conjunciones 7 planetarias. En esa ocasión, se Júpiter y podrían Saturno dar. se acercaron de manera aparente en el cielo 3 veces en pocos meses. Ponemos en la pausa, constelación de ahí, Piscis. si podés pausa. Bueno, por ejemplo, las alineaciones, podés dejar el video, pero yo poné mi audio, las alineaciones, las conjunciones, como la que ocurrió hace una semana, que pusieron que era la conjunción de la estrella de Belén. Bueno, todas esas cosas, descártenla. ¿Entienden? Porque eso era visible solo de noche y en cierta posición. Además, eso estaba estático, eso no estaba moviéndose, guiándolos. Lo que los guiaba era algo que estaba mucho más bajo, ya les dije, debajo de las nubes, y que aún de día era muy visible y no daba ninguna duda, al punto que cuando ellos llegan a Jerusalén, llegan de día. ¿Entienden? Llegan de día, o sea que
está muy claro que esta guía no eran conjunciones. Vamos a algunas de las otras especulaciones científicas, damos play. Encontraron en esta conjunción planetaria una señal simbólica, el nacimiento de un gran rey, Júpiter, de justicia, Saturno, para los judíos, Piscis. Según explica esta hipótesis, los magos se pusieron de camino a Belén cuando se dio la primera de estas conjunciones, y llegaron a destino al tiempo que se daba la tercera. En el año 1925 se encontró a 100 kilómetros de Babilonia una tabla de arcilla que puede apoyar esta teoría, ya que en ella se relata la triple conjunción de Júpiter y Saturno, es decir que fue vista en todo Oriente Medio. Otros estudios astronómicos demuestran que en aquel entonces la reunión de Júpiter y Saturno en el cielo tuvo en un momento la compañía de la Luna en su fase creciente, muy próxima a los planetas, lo que pudo haber constituido una imagen magnífica, fuera de lo común. Pone pausa ahí. Bueno, acá tenemos aspecto de claramente la conjunción del otro día, que no dimos ni por enterado. Sí. Yo salí acá a la terraza, a veces veía algo, no vi nada raro, nada más de lo que ves todos los días, ¿entendés? Entonces, son aspectos, pero nada más, es importante que ustedes los escuchen. Vamos a dar play de nuevo. Señal divina. Algunos investigadores sostienen que la estrella de Belén fue en realidad el tránsito del cometa Yei, que pudo ser visto al año 12 a.C. Esta posibilidad es fuertemente sostenida, en el imaginario religioso, por la obra del pintor Giotto, quien pintó, en La adoración de los Reyes Magos, un cometa similar a la Yei, al cual él había visto pasar en el 1301. Otros dicen que pudo haber sido una supernova gigante, la explosión de una estrella mucho más grande que el Sol, aunque no hay pruebas en el espacio que sostengan esta hipótesis. Sí pudo haber sido, como mantienen algunos especialistas, una nova que brilló en el cielo el 31 de marzo del año 5 a.C. Lo cierto es que algunos fenómenos del espacio mencionado en la Biblia han sido confirmados por la ciencia, y tal vez en algún momento se llegue a saber a ciencia cierta qué fenómeno fue el que conocemos como la estrella de Belén. Es bien sabido, por quién. Bueno, ahí ponemos pausa directamente, sacamos este video y vamos preparando para colocar el segundo video, pero no le damos play, no le damos play, lo tenemos ahí en punto. Acá, por favor, quita sonido, Rodrigo, y yo voy a ir explicando aspectos del Evangelio según Mateo, Mateo 2, en donde describe este aspecto. Yo voy a ir comentando. Vamos a darle play. Entonces, describe el nacimiento de Jesús en Belén y la venida de los magos que venían de Oriente. Esto es cuando se presentan en Jerusalén y se presentan ante el rey de Israel, en este caso Herodes, diciendo de que venían a adorar al rey que había nacido en Jerusalén. Entonces, claro, cuando le dicen esto a Herodes, imagínate, Herodes se vuelve loco, junta todo a la gente y le plantea de que traten de averiguar a ver dónde nació, quién es y todo. O sea, lo que querían era directamente, ponele pausa ahí, lo que querían directamente es venir buscar y matarlo. No es que querían, Herodes dice, dígame en cuanto lo encuentren, que yo quiero ir también a adorarlo, pero en realidad no era eso, sino porque la profecía decía que tú, Belén, vendrá el profeta de Judá y que de ti nacerá un caudillo que será pastor del pueblo de Israel. Entonces, claro, cuando le dicen eso a Herodes, imagínate, ¿no? Estaba desesperado tratando de encontrar. Y ahí les dice que sí, que sigan, pero que le avisen en cuanto aparezca para
para plantearle de que él quería ir a adorarlo, cuando en realidad lo que lo querían era matarlo, ¿no? Pues seguí dándole play. Así que este aspecto es muy para tener en cuenta también. O sea, si estos llamados Reyes Magos, Sabios de Oriente, ¿por qué van a Jerusalén primero? Poné pausa y de vuelta. ¿Por qué no se desvió la nave que los guía? Por decir, la nave los guía, los lleva a Jerusalén en línea casi recta. ¿Por qué no los llevó directo a Belén? Y los lleva primero a Jerusalén y a ver a Herodes, que era el rey. Algo ahí existe, hay ahí, ¿y qué es lo que existe en ese momento? ¿Por qué ocurre esto? Porque si bien los profetas sabían que en Belén nacería un gran caudillo, que sería pastor de todo el pueblo y todo eso, o sea, si los profetas lo sabían, también lo sabía Herodes y lo sabían los sacerdotes. Entonces, María los ve llegar, José los ve llegar, muy bien vestidos, con sus mejores ropas, porque el momento por el cual habían viajado por tanto tiempo había llegado, y ellos van cada uno con su cofre para entregarles esa ofrenda en nombre de ellos y de la humanidad que representaban. O sea, esa ofrenda la entrega en nombre suyo, que hoy está viendo acá, en nombre mío, en nombre de la humanidad, que existe hoy, la que existió durante miles de años y hoy ya no está. Y tuvo y encontró este conocimiento. Entonces Melchor entrega la mirra. La mirra es en sí una sustancia rojiza, aromática, y es bastante común en Medio Oriente. Pero también era muy valorada en la antigüedad porque con la mirra se elaboraban perfumes de muy alta calidad, y también era un símbolo que representaba al hombre, al ser humano, o sea, representa la humanidad en sí, a la cual Jesús viene a redimir. Entonces, miren el simbolismo de la mirra, que si bien era común, tenía un profundo significado, como un entrelazado con el ser humano, con la humanidad. A su vez, Gaspar entrega el incienso. El incienso es una preparación de resinas aromáticas, vegetales. A esto se le añaden aceites, cosa de que permita que al arder desprenda como un humo con fragancia y tiene el olor característico al incienso. Pero a su vez el incienso y el incenciario se utiliza en los templos. Esos incenciarios que se colocan, y hay péndulos gigantescos incenciarios en los grandes templos o en las misas, que los sacerdotes van con su incensario moviéndolo, porque el incienso es un símbolo de Dios, y representa la divinidad de Jesús. Ese incienso en los templos generaba el aspecto de humo, pero agradable, que quedaba suspendido, que era como la nave de Yahvé suspendida, que no podía ser imitada, pero sí los incenciarios generaban esas acumulaciones que se observaba y querían representar a Dios o la presencia de Dios a través de esa nube o de este incienso. Por otro lado, Baltasar entrega el oro. El oro. Ahí están las profecías de la antigua profecía judías en el libro de Uriel,
donde hace una referencia al oro como un bien precioso, y lo equipara, que es más importante, pero haciendo una relación con la humanidad. Es como que el oro es aquellos que van por el camino de la rectitud, el camino del bien, el camino hacia Dios. Eso para lo cósmico sería el oro. El plomo es el resto de la gente, la multitud de gente. Entonces, el ángel Uriel a Esdras le plantea qué es más abundante, el plomo o el oro. Entonces Esdras le dice que es más abundante el plomo, pero es más precioso el oro. Entonces, si bien es muy abundante la humanidad que no le importa nada, que la humanidad que de estas temáticas ni siquiera las escucha, es el plomo. Pero para el reino celestial, ustedes y muchos de los que ustedes conocen, que sí se interesan por estas temáticas, son como el oro. Entonces, Baltasar entrega el oro como el más precioso de los metales, pero además es un símbolo del poder y del rey. En los reinos tenían sus capacidades basadas en la riqueza y en el oro, que movilizaba ejércitos. Entonces, a mayor poderío, mayor estructuras en oro alrededor. Entonces era como un símbolo del rey. Pero al entregarle ese simbolismo a Jesús, también se lo plantea a él como rey. Rey dentro de lo que es el contexto de rey, como lo más supremo que tiene la humanidad. No por y que tiene a través de ese poder, el poder sobre todo lo que está en la tierra. Entonces, las descripciones de estos, tanto Melchor, Gaspar como Baltasar, nos está mostrando esas características de lo que se conocía en ese tiempo en el mundo, que eran esos tres continentes, que es el europeo, el África y Asia. Ese era el simbolismo. Y esos sabios representaban también el conocimiento hermético de la humanidad, y cómo ese conocimiento hermético de esta manera y a través de estos símbolos le daba la bienvenida al Mesías, entregándole lo que era todo, que es la humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús a través del incienso y a través del oro, el verdadero sentido del rey por sobre todo lo que está en la tierra. Entonces tengamos en cuenta estos simbolismos y por qué muchas veces cuando hacemos meditaciones es muy bueno prender de pronto un incienso, muy bueno un incienso, porque nos da ese simbolismo. Y la luz de la vela puede darnos el simbolismo de la llama de Dios que está en nuestro corazón, la chispa divina. Entonces son aspectos que tenemos que tomar como simbolismos cósmicos y simbolismos espirituales. Entonces esta es parte, volvemos en imagen, parte de lo que es el símbolo de los sabios de Oriente de la venida, de cómo ellos dan estas simbologías y luego se retiran, porque a través de visión se les da la indicación que no regresen a Jerusalén, porque los ángeles captan el verdadero sentido de Herodes, que venía a apresarlo, querer matarlo, a Jesús. Entonces, que era mejor que no vayan por Jerusalén, que se vayan por otro lugar, regresen por otro lugar, y Herodes así no es avisado. Por eso después Herodes genera esa matanza terrible de los inocentes. Ahora, ¿qué aspectos duros? Hasta en alguna parte casi inentendible. Porque se sabía evidentemente que Herodes iba a hacer eso.
nuevamente la acción del libre albedrío. Y ocurrió, está documentado que ocurrió esa matanza terrible de los recién nacidos. Pero al caso no había ocurrido, como lo comenté en la conferencia sobre las plagas de Egipto, con los primogénitos en Egipto. ¿No había ocurrido también? Yo diría que tengamos en este sentido, que sepamos y que ese saber no genere en nosotros ningún tipo de juzgamiento, porque no conocemos el profundo sentido de por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron y no de otra manera. Entonces yo describo aspectos de lo que ocurrió, pero no juzgo si estuvo bien o mal, porque realmente no me da ni la mente ni el corazón nada para tener la mínima, insignificante posibilidad de poder juzgar lo más mínimo. Entonces sepamos que si fue así es porque de otra manera no pudo haber sido. Había muchos aspectos en el medio que debían ser consumados para que este tiempo llegue, aún este tiempo. Porque este tiempo, que es el tiempo del advenimiento, nos agarra como humanidad tan golpeados. ¿Por qué esta intervención que sabemos que está y que existe y que está alrededor nuestro no genera algo para cambiar este momento planetario? ¿Por qué no generó algo para evitar esa matanza de los inocentes? ¿Entienden? Que hay más cosas que no sabemos y que nadie sabe. Solo sabemos esto. Entonces tengamos este aspecto como conocimiento y sepamos que aquel que vino para generar en nosotros la preeminencia del amor, él estaba recién llegando al mundo. Entonces no pudo haber otro camino más que el que existió en ese momento. La advertencia a los sabios para que vayan por otro lugar. Nada más que eso. No hubo otra posibilidad en ese tiempo. Hoy, a través de la venida del Mesías, a través del advenimiento de este tiempo, estos 2000 y tantos años, que son 2000 años de prueba y de preparación, estamos en otro momento, en otra etapa, pero aún debemos seguir fortaleciéndonos, preparándonos y potenciando como seres humanos para cuando ese momento llegue estar preparados. Tengamos en cuenta que la llamada Estrella de Belén fue una nave del reino, nave de la Federación Galáctica, diríamos hoy, nave del reino, podríamos definirlo como la terminología que perdura en el tiempo, que guió a estos sabios por 3 meses de día y de noche, que giró a 90 grados y descendió hasta Belén para que los seres de Alfa Centauro generaran el parto de luz. Que a través de estas simbologías se entregan los poderes terrenales, espirituales y divinos en nombre de la humanidad que representaban, dándole el sí a la venida del Mesías, la aceptación por parte de la humanidad de esa venida, y esa simbología sigue hoy presente. Tengamos en cuenta todos los símbolos y signos, porque en muchos casos esos símbolos y signos son los antecesores de un nuevo tiempo esplendoroso que va a tener la humanidad. Hace horas, en Buenos Aires, muchos ojos lo vieron. El símbolo del pacto entre el cielo y la tierra, de la nada,
se presentó a pleno día. Allí quedó. Tiene nombres técnicos, tiene nombre, explicación climatológica, científica, todo lo que ustedes quieran. El pacto entre el cielo y la tierra sigue vigente. Y ese advenimiento de los sabios, dándole las ofrendas, son parte de nuestro regalo, que hoy todos debemos contribuir en la parte espiritual para que este plan divino siga adelante. Entonces, hoy aquí concluimos con esta parte que va a quedar posteriormente en internet, en mi canal de YouTube. Vamos a hacer otra actividad enseguida, pero esta primera parte concluye acá. Yo solo les agradezco a todos ustedes que están ahí conectados, a aquellos que van a ver a futuro. Les digo, pueden ver todas las conferencias de este año sobre el plan cósmico y van a entender mejor lo que acaban de ver. Les agradezco a todos y les doy un abrazo desde el corazón.